Entonces, al ser corrugados bicalentados, son con ausencia de trampa de agua, o sea, no hay trampa de agua, porque lo que favorece este corrugado sin trampa de agua es el efecto de condensación. Entonces, voy a ponerlo aquí y vamos a empezar a valorar el equipo en su totalidad. ¿Está conectado? Listo, entonces, el humidificador MR850 es un equipo servocontrolado, es decir, va a garantizar la temperatura del gas inspirado para el paciente. Acuérdense que cuando estamos haciendo uso de gases inspirados que vienen directamente del oxígeno empotrado, son gases que están muy fríos, muy secos. Para poderlos comprimir se tienen que deshidratar. Entonces estamos hablando de una temperatura del gas aproximadamente de 15 grados. Y eso pues obviamente es un valor de temperatura muy deficiente para la vía aérea. Por eso nuestra tarea cuando trabajamos sobre todo con bebés y con niños es optimizar esa entrega de gas inspirado, porque tenemos que favorecer esa entrega. ¿Qué es lo que ofrece el humidificador? Garantiza el equilibrio natural de calor y humedad de un pulmón sano, es decir, él se encarga de acondicionar en temperatura y humedad ese gas que está saliendo de aquí del equipo más o menos a 15 grados. Entonces es una gran ventaja para ustedes porque su paciente va a estar en condiciones óptimas cuando hacemos la entrega del gas. Cuando ventilamos al paciente de forma invasiva con humidificación activa, estamos favoreciendo la recuperación de ese paciente porque estamos proporcionando una adecuada humidificación de ese gas. Entonces, él cuenta con dos modos de funcionamiento, invasivo y no invasivo. El modo invasivo, como lo demuestra la imagen, pues es cuando el paciente está intubado, y el modo no invasivo cuando el paciente está con CPAP. ¿Qué pasa en la terapia de alto flujo? Se debe de escoger cuál de los dos modos. CPAP. ¿Cuál? El CPAP. No. Porque a pesar de que el sistema de alto flujo es un sistema no invasivo, necesitamos favorecer que ese gas esté en condiciones óptimas. No les dije cuál era la diferencia entre un modo y otro, la temperatura que alcanza. Entonces, en el modo invasivo, la temperatura es 37 grados más o menos .5. Es una temperatura completamente ideal para vía aérea superior e inferior, porque con eso estamos garantizando que el paciente mantenga movimiento mucociliar efectivo, esté movilizando adecuadamente las secreciones, no hayan riesgos de tapones de moco, no hayan riesgos de atelectasia por secreciones que se adhieran y se acumulen. Y estamos obviamente favoreciendo la entrega del gas. Entonces estamos proporcionando a través de la temperatura del gas inspirado que se cumpla la funcionalidad del sistema respiratorio, intercambio de gases y que sea realmente un sistema de defensa para el paciente. Entonces, cuando tenemos el alto flujo, si nosotros entregamos la temperatura óptima, estamos favoreciendo que el paciente disminuya el trabajo respiratorio. Y entonces no le estamos proporcionando ninguna carga adicional de gasto metabólico al paciente para tener que acondicionar el gas. Aquí en este momento yo siento frío, no sé ustedes si, listo, estamos respirando un gas, estamos tomando el aire del medio ambiente más o menos a una temperatura de 18 grados. Está frío. Nuestra vía aérea de conducción se está encargando de acondicionar ese gas que estamos respirando. Lo calienta, lo humidifica y lo filtra. Y solo a 37 grados en este momento en todos nosotros se está logrando el intercambio gaseoso. Eso es fisiología respiratoria recontrabásica que todos sabemos, pero que olvidamos al momento de instalar un paciente en la ventilación. Obviamente que nuestra mayor intención es acudir la vida de ese paciente, pero no podemos dejar de lado ese efecto fisiológico que estoy suprimiendo cuando instauro una vía aérea artificial. Se queda suprimida la función de acondicionamiento del gas y es nuestra tarea adecuar la mejor forma de instaurar esa vía aérea artificial. Entonces, si estamos hablando de ventilación invasiva, tenemos que entregar el gas caliente y húmedo óptimo, es decir, 37 grados. Y cuando el paciente está en no invasiva, baja la temperatura, pero es un sistema cerrado. Entonces no podría estar a 37 grados porque los flujos que lleva la no invasiva son muy altos y el paciente puede obviamente tener
riesgo de que se lacere porque es un sistema cerrado. Por eso la temperatura no invasiva cae a 33,5, 34 más o menos, .5. Es una temperatura esencial, pero que el paciente lo termina de acomodar, de acondicionar ese gas con su respiración espontánea, ¿sí? Está respirando espontáneamente. En el paciente que tiene alto flujo, buscamos que se mantenga la temperatura 37 para que ese paciente tenga menos costo energético a la hora de respirar. Porque ¿cómo está el paciente en alto flujo? Está respirando rapidito, tiene dificultad respiratoria y lo que yo quiero es, a través de la terapia, soportar esa respiración. Si yo no le ayudo a pagar su deuda de oxígeno optimizando la temperatura del gas inspirado, pues ese paciente le va a costar más tiempo y trabajo recuperarse. Entonces, si ustedes, tranquilas, si ustedes tienen alto flujo con el ventilador en alguna institución que trabajen, yo sé que en el EVE siempre tienen sus airbus. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo a través de un ventilador, se debe colocar en el modo invasivo. ¿Eso queda claro? Sí. Perfecto. Botón de encendido apagado, botón para silenciar las alarmas, el display donde voy a verificar la temperatura y un diagrama que me permite verificar si hay o no alarmas. Es muy importante que tengan en cuenta que el funcionamiento del equipo, pues yo lo tengo que valorar. Tengo que valorar que si yo selecciono el modo invasivo, pues aquí la temperatura tiene que estar 37 grados más o menos, .5. Si no llega a 37, algo pasa con el humidificador, porque él está diseñado para mantener ese control de temperatura y esa regulación de la temperatura de acuerdo al modo. ¿Listo? ¿Qué necesita para funcionar? Dos cables. En este caso, este es un cable calefactor, el de terminal amarillo, y el de terminal azul es el cable sensor de temperatura. Y así, quienes han trabajado en neonatos, cómo funcionan las incubadoras, servocontrolan cómo, o sea, toman la información que reciben del sensor de parte del paciente y de esa manera regulan la temperatura de acuerdo al modo que escojamos y a la temperatura que setemos. Exactamente pasa con esto. Por Los eso dos son sensores. ¿Ah? Los dos son sensores. No, este es una resistencia, este es el que genera el calor. ¿Cómo se llama? Cable calefactor. Y este es el sensor de temperatura. Y vamos a ver que de acuerdo a su ubicación, pues está midiendo temperatura. Que El sale, otro tenemos, ¿no? El cable calefactor. Los dos tenemos. Y basado en esa información que recibe a través del sensor, pues está generando Cable. la temperatura. ¿Ya? Entonces es muy fácil de ubicar, amarillo con amarillo, azul con azul. Y ahora vienen los componentes del corrugado. La cámara de agua. No sé qué corrugados ustedes en este momento están utilizando. Es la misma. El RT265 lo compra el EVC, es de 10 milímetros, pero este grande también lo compra. Sí, Sí, basamos en pediátricos y en adultos y en neonatales. Ah, sí, yo sé que el RT265 sí lo compran, pero no sabía que el RT380 también. Ah, Amarillo, cable perfecto. calefactor. ¿Cómo es que casi no? Sino con neonatal sí Ay, condensa mentira, más. sí, yo he visitado la UCP, sí, yo he visto este corrugado. Azul sensor, dijo, ¿no? El azul que Tiene dijo. una situación y ahora les voy a dar el Cable tip grabado. para que no condense. De ahí me lo paso ya, porque ya ves, amarillo cable calefactor se llama. Se llama. La cámara de agua es una cámara de Ahí me lo autollenado. paso. Se acabó el tema de poner sistemas de venoclisis, de regular el llenado del agua, de estar vigilando, se acabó lleno, se me pasó el tiempo y me sobrepasé. Entonces, eso se acaba con esta cámara de autollenado que tiene una línea de suministro y al final se conectaría con el agua estéril en esta punta. Lo importante es que la purga del sistema se hace abriendo este taponcito o este filtro de aire. Sí, es para vencer la resistencia y que caiga el agua todo el tiempo. Y él controla el gradiente. Con este sistema de doble flotador, él controla entre lo que está en la cámara con lo que está en la botella. Y él va calculando y generando que el llenado no sobrepase esta línea. Importante que tengan en cuenta que no es que tiene que llegar el agua aquí, es que el agua no debe sobrepasar este nivel. Pero mientras cubra la placa metálica, el sistema está alimentado de agua y va a estar humidificado. ¿Ok? Entonces la cámara
entrar ubicada en forma como esta figura, como que vea una Y dibujada viéndola de frente. O sea, aquí bajo la palanca, ingreso la cámara y debo evitar estos movimientos de la cámara, sino que debe estar en paralelo. Esta ranura debe quedar en paralelo a los cables. Son tips que les ayudan muchísimo a disminuir la condensación. Particularmente este tip, porque cualquiera diría, ay, da igual, o sea, la volteo y no entiendo qué es lo que genera diferente, ya lo vamos a ver. Entonces, mientras yo mantenga en paralelo esta ranura con estos sensores, con la conexión de los cables, voy a facilitar el funcionamiento de un sensor que tiene el equipo de forma interna y que se involucra con el sensor que tiene este cable, pero ya lo vamos a ver. Entonces, luego viene la rama corta, la línea seca, que sale de la rama inspiratoria del ventilador hacia el humidificador. Ingresa. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y si la quiero poner aquí qué? Lo que sucede es que, porque empata, lo que sucede es que debe tener esta posición porque la conexión de los cables debe quedar en línea recta entre los sensores y el sensor que tiene el equipo en la parte inferior. ¿Listo? Entonces luego viene la rama inspiratoria. De especial en feature es que todo lo azul corresponde a lo inspiratorio. Entonces es fácil de definir. Entonces la rama inspiratoria, que tiene el hilo calefactor, sale de esta manera y debe también quedar en paralelo. Paralelo, paralelo, paralelo. O sea, quedar en línea recta. ¿Ok? El sistema o la tecnología de que se compone de unas microceldas. Esas microceldas de la rama inspiratoria bloquean la temperatura externa. Entonces es como una capa de bloqueo que hace que la temperatura externa no afecte a la temperatura que está llevando el gas de forma interna. ¿Listo? Acuérdense que allí está el cable calefactor, que es en espiral, para garantizar la uniformidad del calor en todo el recorrido que tiene el gas hasta llegar a la Y del paciente. ¿Listo? Luego viene la Y, efectivamente, y sale la rama expiratoria, que es esta que no tiene trampa de agua y que ingresa en la rama expiratoria. De esta manera. Ideal que siempre, bueno, este corrugado trae filtro, ¿no? Tiene un filtro antibacteriano, antiviral, y que se busca que se use de forma rutinaria en las ramas expiratorias, porque las ramas exhalatorias, digamos que lo que busca el filtro es proteger el equipo. Esa es la razón principal del filtro. Tengan en cuenta pues las vidas útiles que tienen estos filtros, porque son filtros que se deben cambiar. La vida útil de este corrugado, el de 22 milímetros, son 14 días. La del corrugado de neonato son 7 días, pero el filtro no dura 14 días. Entonces eso sí tienen que tenerlo presente. ¿Okay? No sé si lo están poniendo de manera rutinaria. Este corrugado dura 14 días y el de neonato 7. 14 días. Se acoge muy bien a los protocolos de cambio de circuito que normalmente corresponden a 7 días. En este caso pues, puede durar un poco más. En el caso de los corrugados, ¿tenemos alguna inquietud? ¿Está claro? Sí. Lo que compone la rama exhalatoria son unas microceldas permeables a la humedad. Entonces, además de tener hilo calefactor, las microceldas atrapan el vapor de agua y por evaporación es que se controla el condensado. Brevemente les recuerdo, 37 grados entra el gas, hace intercambio gaseoso y después de que supera la línea de la carina ya baja de temperatura. ¿Y qué es lo que genera la condensación? La caída de la temperatura. El gas que se enfría es el que condensa y por eso es que las ramas exhalatorias tienen el grado de condensación que uno tiene que buscar la manera de controlarlo. ¿Cómo lo controla la tecnología de Evacqua? Con las microceldas permeables a la humedad y calentando ese gas. Por eso cuando el gas sale, que va a salir frío, indiscutiblemente al salir por esta rama, se va a calentar y eso pues obviamente va a favorecer la condensación, es decir, favorecer el control de la condensación. Es un efecto que no podemos evitar, pero que sí podemos controlar. Y con esta tecnología, como ustedes lo dijeron, ustedes no notan condensación, ¿correcto? Es normal ver vapor de agua,
El punto de rocío es normal, eso sí. Lo que no debo de ver es agua que corre y baila para allí y para acá. Cuando eso sucede tenemos que valorar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que debe permanecer cerrado. El que no tenga la trampa de agua está hecho para eso, para favorecer que sea un sistema cerrado, que yo no tenga que estar desconectando al paciente para despresurizarlo o que el efecto de condensación genere autopico. Entonces es un control efectivo de la condensación. Luego vienen los cables. Este cable, que es el calefactor, es bifurcado. Para usar esta tecnología tiene que tener este cable doble. Entonces el cortito entra en la rama inspiratoria, como ustedes lo ven acá. No, está bien, pero no quiere entrar. Bueno, vamos a mantener la conexión de esta manera. Y el largo entra en la rama expiratoria. ¿Cómo se llama el cable azul? ¿Perdón? Cable de temperatura. Ah, y el cable de temperatura. Viene el cable de temperatura, el sensor. El Sensor de sensor. temperatura. En la parte proximal tiene dos sensores. Si ustedes se fijan, este es un sensor de temperatura al igual que este, pero este está sensando el flujo que está saliendo a través del ventilador. Por eso es que la posición de este cable con respecto al corrugado debe estar en paralelo, porque acá también hay un sensor. Son pequeñeces, pero son súper determinantes. Entonces, ingresan este punto, siempre aseguren la entrada del cable de esta manera. Aseguren, miren que aquí tiene una pestaña que asegura y el sensor de temperatura tiene que estar bien ingresado. Entonces, así como este queda bien, no capta temperatura externa, este también tiene que quedar muy bien. Entonces a veces los dejamos así y esto nos puede captar temperatura del medio ambiente y afectar el control de la temperatura del equipo. Entonces hay que ingresarlo hasta que haga clic. hasta el fondo. Sí, tiene que quedar bien posicionado, tanto cuando usen este corrugado como cuando usen el neonatal. Bien, ni un milímetro. Y en esta posición, en la parte anterior, superior, ¿ya? Mirando hacia arriba, porque a veces vemos que están así, o los tapa la cobija, o en fin. Ah, ya todo tiene. Siempre buscar que se mantenga así. ¿Listo? A veces se satura un poquito de vapor de agua, yo les recomiendo que lo verifiquen. Lo retiren si es que empieza a pitar el equipo, lo retiren, verifiquen si está condensadito de vapor de agua, pues que se seque y de esa manera ya lo vuelven a ingresar. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Gracias. Ahora vamos a encender el equipo y vamos a verificar el funcionamiento del equipo. Él se presenta y empieza un periodo de estabilización de la temperatura que corresponde aproximadamente a 20 minutos. Y aquí me está pitando claramente que yo tengo el inconveniente. Muy buenos días, buenas tardes. El inconveniente porque no me conectó este cable, bendito cable, porque no me conectó. De repente se dobló El pin, sí, de pronto. Ajá. No, o sea, si ya esto se abrió, porque no lo alcanzo a ver, si ya se abrió. Ay, gracias. Pero fíjense que él con el diagrama permite que visualicen si algo está pasando. No estaba bien conectado el cable, ¡pum! Me mostraba. La temperatura que visualizaré siempre será la temperatura medida por este sensor permanentemente. Pero si quiero valorar la temperatura llegando al paciente, simplemente me voy al equipo, oprimo este al tiempo, sostenido, y me muestra saliendo, llegando. Esa temperatura tiene un Al diferencial. paciente. ¿Cómo? Al paciente. Claro, es la que está midiendo en este punto. Entre la que sale y la que va llegando siempre debe haber un gradiente, un diferencial de aproximadamente 3 grados. ¿Ok? Esos 3 grados están definidos porque si yo tengo
modo invasivo, como aquí apenas va subiendo, va subiendo. Si yo tengo modo invasivo, aquí debería visualizar 37 más o menos .5. Así que cuando mido acá, ¿cuánto debería estar dando? ¿Cuánto? 37. Si la diferencia tiene que ser 3 grados más. 38, 40. Y está bien. ¿Por qué? Porque cuando el gas va pasando por aquí va más caliente. ¿Por qué? Porque todo el camino que le falta por recorrer entre que pasa por la Y, el tubo orotraqueal y llega a la vía aérea inferior del paciente, va a perder calor. Por eso es que de manera inteligente el equipo hace ese efecto de aumento de temperatura en este punto para favorecer que al momento en el que el gas ingrese para hacer el intercambio gaseoso lo haga a una temperatura óptima. ¿Ya? ¿Está claro? Solo presionando el botón. Solo presionando este botón vemos las dos temperaturas. Veo la que sale y veo luego la que llega. Aquí como apenas lo encendimos se toma 20 minutitos, 25 minutos. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué dudas tienen con el funcionamiento del equipo? Cuando se está llena. sobrecalentando, ¿no? A veces está en 38 y comienza a pitear. Sí, Ustedes tienen que valorar, ya nos quedó clarísimo que en el modo invasivo 37 más o menos .5, pero usted me dice, a veces está en 38, entonces ¿qué vamos a valorar? Vamos a valorar que el agua esté llenando de manera efectiva, siempre tiene que mantener el agua en una distancia por lo menos de 50 centímetros para que se favorezca el efecto de gravedad y ella llene, porque si no, pues no vamos a tener el efecto de humedad efectivo. Entonces esos 50 centímetros se deben de cumplir, porque es que uno a veces llega y encuentra las botellitas de agua por acá guardadas, dobladitas, y entonces no vamos a tener un llenado continuo como es el que es. Cuando sobrecalienta normalmente es porque la cámara está seca, y al estar seca, ahí sí estamos teniendo riesgo de lesión de la mucosa. Entonces eso sí es indispensable. Y lo otro es que ustedes valoren los cables. En este caso el cable calefactor, entonces ustedes pueden hacer el descarte haciendo un cambio de cable. El cambio de calefactor. Se llama calefactor, no como lo llamamos nosotros. No sé cómo lo llaman ustedes. Ustedes lo llevan cable amarillo y cable No, azul. sensor. Sensor. Un sensor. Sensor. Cable amarillo y cable azul. Que las licenciadas no nos enseñan. ¿Qué otras situaciones pasan? Entonces ustedes cambien y valoren qué temperatura llega. A veces puede ser de que también eso no se llena mucho en la ranita. Ah, sí. Entonces, Justo les comentaba esto. El punto de llenado máximo es hasta este nivel, pero no importa que no llegue hasta ese punto, lo importante es que no lo sobrepase. Y lo importante es que sí tenga. verifiquemos que haya agua cubriendo la placa metálica. Cuando ya se seca puede pasar eso, pero no es porque el agua no esté en este nivel. Lo otro importante que necesito que tengan siempre presente es que pues soporten con su equipo biomédico de la institución, porque estos equipos necesitan mantenimiento. El fabricante recomienda cada año una revisión de mantenimiento preventivo, y además es un equipo que tiene solo vida útil de 7 años. Claro, a veces se enfocan mucho en el ventilador, que funcione bien, que esté calibrado, que esté ajustado, que no sé qué, pero eso también es un equipo biomédico y necesita el mantenimiento, al igual que los cables. Los cables duran 3 años y cada cable también se le debe ofrecer mantenimiento por lo menos de una vez al año. Pero sí, o sea, el equipito por sí funciona bien, dura inclusive más del tiempo de vida útil, pero se le debe ofrecer el adecuado servicio de mantenimiento para que obviamente esté funcionando bien. Una consulta. Usted dice que cuando suene podemos cambiar los cables. ¿Es por qué? ¿Porque el cable está mal? Claro, esa puede ser una razón por Una la cual razón. la temperatura no se alcance. Es decir, aquí este equipo está diseñado para que, usted quiere este modo 37.5, usted quiere este modo 34 más o menos .5. O sea, esa es la tarea que tiene el equipo.
Si no la alcanza, pues yo tengo que valorar qué puede estar pasando. Varios puntos La del agua. temperatura de la sala tiene que estar entre 18 a 26 grados. Allá, sino que por eso también. Por eso también se puede, a veces está la visita de los familiares Pero y en la parte de abajo es cuando tienes no invasiva. SIPA, ajá, Y sí. la parte de arriba cuando está con tubo. Con tubo o con terapia de alto flujo. Pero a pesar de eso, ¿cuál es lo que le tiene que cambiar? ¿Qué cable dijo? El cable de... Estos, o sea, si usted tiene este modo, aquí el equipo apenas va a estar regulando. Si después de iniciada la intervención, la calefactor. terapia, lo que sea, usted no logra alcanzar la temperatura, algo pasa, porque necesitaba llegar a 36